Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Nos han preguntado acerca de qué dice la palabra de Dios, de si es correcto o incorrecto comer carne de cerdo para nosotros los cristianos. Pues esta es la mejor manera como debemos abordar nosotros el tema. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ahora, estamos en la dispensación del Nuevo Testamento y el apóstol Pablo dedicó su vida, dedicó sus epístolas para que podamos nosotros entender a través de sus explicaciones qué es lo que Jesucristo sacó a luz con su muerte y resurrección y cuál es la diferencia entre nuestra manera de conducirnos hoy bajo la dispensación de la gracia a la manera como se tenía que conducir el pueblo de Israel que se encontraba bajo la ley. En Juan capítulo 1, verso 17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pablo en su epístola a los Gálatas dedica un buen espacio en esta epístola a explicar un principio que es maravilloso. Es algo que nosotros ignoramos por el hecho de estar en una sociedad moderna y de vivir en el mundo occidental. Pero obviamente es algo que manejaban perfectamente bien las personas de la época y del lugar en donde ministró Pablo originalmente. Pero es el principio de la adopción del hijo maduro. Pablo dice en Gálatas capítulo 4, verso 1: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así que también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Pablo esto lo dice en el capítulo 4. Si regresamos al capítulo 3, verso 19, dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Qué leímos? ¿Qué significa esto que leímos? En la antigüedad había una costumbre. El padre de familia que tenía una heredad, tenía una posesión, tenía tierras y había trabajo que hacer en las tierras, había un oficio. El padre generalmente poseía a sus siervos, tenía esclavos y tenía a su mayordomo, que era el administrador principal de su casa. Y cuando el padre de familia tenía a sus hijos propios, aquí dice que los hijos, cuando son niños, eran puestos en mano de tutores y curadores. Tutor significa guardián, administrador, mayordomo.
Y curador significa administrador, supervisor, mayordomo también. Entonces, el padre de familia ponía en manos de estas personas a sus hijos. Estas personas tenían la responsabilidad de instruir a los esclavos, a los criados, a los siervos en todo lo que tenía que ver con el trabajo que debía hacerse en la hacienda del padre de familia. Pero los hijos mismos, cuando eran pequeños del padre de familia, eran puestos en manos también de estas personas para que ellos también fueran instruidos, fueran entrenados, fueran educados, fueran enseñados. Tutores y curadores. Gálatas capítulo 4, verso 2. Y en Gálatas capítulo 3, verso 24 nos habla de un aio. Un aio significa, la palabra griega es pedagogo, un conductor de niños, un tutor, un instructor. Entonces, estos niños, cuando eran niños, estaban en manos de estos tutores, de estos instructores, de estos administradores, de estos mayordomos. Estaban siendo educados, estaban siendo entrenados, estaban siendo instruidos, estaban siendo formados. Su educación, su conocimiento de lo que tenían que ser sus responsabilidades futuras estaba siendo completado. Pero un día, llegaba el día en el que ya los niños habían crecido, ya los niños habían sido educados, instruidos y entrenados, y entonces ese día venía el padre de familia y adoptaba. El concepto de adopción en este contexto es muy diferente al concepto que conocemos hoy en el mundo occidental. En esos tiempos y en esas latitudes, el padre de familia adoptaba a sus propios hijos cuando reconocía que sus hijos ya habían crecido y ya habían madurado. Entonces se hacía una fiesta y se hacía algún tipo de ceremonia y el padre de familia los reconocía como hijos maduros y los adoptaba como hijos maduros. En otras palabras, a partir de allí, ellos ya no tenían que seguir viviendo con los esclavos, como esclavos, ya no tenían que seguir siendo instruidos como a los demás esclavos. Ese día ellos pasaban a ser hijos de su padre. Siempre lo fueron, pero ese día eran declarados delante de todos hijos de su padre. No nada más porque eran descendencia suya, sino que eran reconocidos como hijos maduros del padre. Por lo tanto, herederos. Así es que ese día cambiaba por completo su posición. Ellos ya no tenían que depender de instructores, de instrucción, ya no les tenían que explicar cómo serían las cosas, ya no tenían que estudiar modelos, figuras, analogías, sombras, tipologías. No, ahora ellos heredaban la heredad, valga la redundancia, de su padre. Y ellos podían ahora moverse como hijos del Padre. Ya no necesitaban pues toda esa instrucción y todas esas herramientas. Ya habían sido adoptados como hijos del Padre. Esto es lo que hizo el Señor Jesucristo. Dios el Padre con su Hijo Jesucristo en el río Jordán. Cuando Jesús a los 30 años de edad fue bautizado por Juan en el río Jordán. Recordarán que Jesús descendió a las aguas y cuando subió de las aguas bajó sobre él en forma corporal como paloma el Espíritu Santo y se oyó una voz desde los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué estaba haciendo el Padre? Y los judíos que estaban allí presentes tienen que haber entendido lo que estaba pasando si es que les fueron abiertos los ojos. Pero Dios el Padre estaba reconociendo a su Hijo como un hijo maduro, por así decirlo. Estaba adoptándolo como un hijo maduro. Y es precisamente allí que comenzó el ministerio público del Señor Jesucristo. Es allí que Jesucristo empezó a manejarse, a moverse como un hijo maduro del Padre. Él ya no estaba sujeto a su padre, a su madre naturales, no. Él ahora, como hijo maduro del Padre, está haciendo la voluntad del Padre, está haciendo lo que ve a su Padre hacer, está hablando lo que oye a su Padre decir, está haciendo la voluntad de su Padre.
Bueno, ahora vámonos al contexto del libro de Gálatas. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Está utilizando la misma analogía, el mismo principio. Dice, la ley era nuestro ayo, era nuestro instructor, nuestro tutor, nuestro conductor de niños. En la ley está toda la revelación de Jesucristo. El propósito de todas las escrituras es revelarnos al Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo dijo con tanta seguridad y certeza lo siguiente. Se lo dijo a los discípulos, se lo dijo a los sacerdotes, a los judíos. En Juan capítulo 5, verso 39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y en el verso 46 dice, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Así es que el Señor Jesucristo está mandándolos a las únicas escrituras que existían en ese momento, que era el Antiguo Testamento. Todas las escrituras nos revelan al Señor Jesucristo, pero en el Antiguo Testamento los principios de verdad los vemos ocultos, escondidos detrás, debajo de sombras, tipos, figuras, similitudes, analogías. Dios nos dejó toda la ley ceremonial, para revelarnos diferentes aspectos, facetas del Señor Jesucristo. Cuando algunos de los discípulos hallaron a Jesús, dijeron, este es aquel de quien hablan la ley, los profetas y los escritos. La palabra ley es Torah, la palabra profetas es Nevi'im y la palabra escritos o los libros poéticos e históricos es Ktuvim. La Biblia hebrea se llama Tanakh y Tanakh no es otra cosa más que el acróstico formado por estas tres palabras, Torah, Nevi'im y Ktuvim. La ley, los profetas y los escritos. Hemos hallado a aquel de quien habla la ley, los profetas y los escritos. Eso dijeron cuando hallaron a Jesús. Y en Juan capítulo 1, verso 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El Señor Jesucristo sacó a luz los principios espirituales, la verdad que hay detrás de todas esas leyes, preceptos, mandamientos, ordenanzas, todo lo que Dios escondió en la antigüedad detrás de esa clase de formas, de mandamientos, su ley ceremonial. Así es que cuando aparece el Señor Jesucristo, el sol de justicia, Él hace a un lado las formas, los tipos, las figuras, y Él saca a luz la verdad, los principios de verdad que hay detrás. La verdad de la que están tratando de hablar Dios a través de todos esos principios, tratando de comunicarnos a nosotros. En la antigüedad, el pueblo de Israel siempre tuvo velados los ojos de la fe y nunca vieron más allá de las formas. El rey David es un ejemplo excepcional de alguien que sí tuvo los ojos de la fe abiertos o los ojos del espíritu abiertos, de alguien que sí vio los principios de verdad que había detrás de las formas, las figuras, detrás de la forma del santuario, del tabernáculo o más adelante del templo, y detrás de todas las ofrendas por el pecado, holocaustos, ofrendas de paces, detrás de todo lo que se hacía, de todo lo que hacía el sacerdocio. David pudo ver los principios, pudo ver la verdad, y por eso es que él pudo tener una relación personal con Dios, y él pudo cantar y danzar y alabar a Dios, porque él entendía estos principios, y como tenía el principio en sus manos y en su corazón, sabía cómo practicarlos totalmente a otro nivel, como una relación personal con él. Entonces, lo que está diciendo Pablo en Gálatas es, todas estas leyes, preceptos, mandamientos, todo eso eran nuestros ayos, nuestros guardianes, administradores, mayordomos, instructores para llevarnos a Cristo. Pero dice, una vez aparece el Señor Jesucristo, por medio de Él somos adoptados como hijos del Padre. Así es que ya no necesitamos a los ayos, a los curadores, a los tutores,
a los instructores, ya no necesitamos esas formas, esas figuras, esos modelos. Ahora tenemos la verdad, tenemos la realidad con nosotros. Cuando se va a hacer un edificio, cuando se va a construir un edificio, mucho antes de empezar la construcción, hay que empezar a promover el edificio. Hay que conseguir personas que inviertan en ese proyecto. Hay que presentarles el proyecto, pero el proyecto todavía no existe. Entonces las personas se valen de modelos, de maquetas, de presentaciones. Hoy en día se hacen presentaciones animadas, una realidad virtual de lo que va a ser el proyecto. Entonces las personas tienen que apoyarse en todas esas representaciones. Hay modelos, hay maquetas, hay dibujos representativos, hay animaciones de cómo va a ser el modelo. Y las personas saben cómo va a ser el producto terminado porque entienden el modelo. Ahí están representados los detalles. Pero un día se termina el proyecto, ya no necesitan maquetas, ya no necesitan cuadros ilustrativos, ya no necesitan visualizaciones animadas, ya no necesitan eso. Ahora pueden disfrutar del producto terminado o de aquello que estaba a lo que señalaban todos esos modelos, formas, figuras y tipologías. Así es que cuando aparece Jesucristo somos adoptados como hijos del Padre. La ley ya cumplió su cometido, la ley ya nos reveló los principios espirituales y ahora tenemos a Jesucristo, y en Jesucristo, quien sacó a luz la gracia y la verdad, podemos nosotros disfrutar de toda la verdad que había detrás de las formas. Entonces, ahora nuestra relación es con la verdad, no con las formas. No necesitamos las formas, no las necesitamos más. Las formas de la ley ceremonial del Antiguo Testamento. Ahora, por supuesto, la ley moral sigue siendo válida porque los principios morales de Dios siguen siendo lo que son, nuestras normas de conducta. Pero sin Cristo es imposible cumplir con la ley moral de Dios porque tenemos una naturaleza que es completamente inmoral, siempre tendiente a lo malo. Entonces Jesucristo llega a nuestro corazón para que Él en nosotros pueda cumplir con la ley moral de Dios e ir convirtiéndonos en personas moralmente rectas, moralmente limpias. Ahora sigamos adelante y vámonos a Primera de Timoteo capítulo 4 del verso 1 al 6. Habiendo entendido lo que acabamos de explicar, leamos Primera de Timoteo 4 del verso 1 al 6. Y dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Así es que esto está muy claro. Vámonos a Colosenses capítulo 2, verso 8. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías o huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Aquí Pablo le está llamando las tradiciones de los hombres y los rudimentos del mundo a las formas, a las cosas que son tangibles, medibles. El Antiguo Testamento escondió la verdad detrás de formas que eran medibles, tangibles. A eso le llama Pablo los rudimentos del mundo. Ahora nos saltamos a Colosenses capítulo 2, verso 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir,
pero el cuerpo es de Cristo. Entre paréntesis, aquí está hablando de las fiestas judías y de todas esas cosas que eran sombras, eran parte de esta educación que Dios preparó para los hombres, para que cuando apareciera Cristo dijeran: este es aquel de quien hablaban la ley, los profetas y los escritos. Sigo leyendo Colosenses 3:18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes? En otras palabras, no manipules con las manos, no toques. Luego dice, no gustes, eso significa no comas. Luego dice, ni aun toques. Sigo leyendo, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y esto es algo que necesitamos recordar también. Las formas del Antiguo Testamento no tenían el poder, la vida, la capacidad para transformar la naturaleza humana. Las formas del Antiguo Testamento no podían ayudar al hombre a vencer los apetitos de la carne, a sojuzgarlos, a prevalecer sobre ellos, a someterlos. La ley no tenía esa clase de poder, pero Jesucristo viene al corazón y con él viene el poder de su nombre, el poder de su resurrección. Con Jesús vienen el Padre y el Espíritu Santo, porque Dios es uno, a hacer su morada en nosotros. Y Él en nosotros, Él a medida que crece, nos va ayudando a vencer las pasiones, las inclinaciones y los apetitos de la carne. El tema en cuestión es la carne de cerdo. Entonces, ¿en qué nos beneficia comer o dejar de comer cerdo? ¿No nos va a hacer ser más espirituales? Si sí comemos, no vamos a ser menos espirituales. Si no comemos, no vamos a ser más espirituales. Comer o dejar de comer no nos va a acercar más al Señor Jesucristo. Comer o dejar de comer no nos va a dar un incremento en nuestro hombre espiritual y no va a hacer decrecer nuestro hombre natural. Ahora, por supuesto, como dice aquí, estas cosas no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, pero tienen cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Si nosotros somos glotones y nos encanta comer cerdo y queremos reinar sobre nuestra glotonería, pues nos vamos a abstener de comer porque estamos buscando tratar duramente nuestro cuerpo y vencer un apetito o una inclinación. Pero ese es el único contexto en donde esta cosa sería válida. En cuanto a comer o a dejar de comer, les voy a leer ahora 1 Corintios capítulo 8, verso 8. Hay otro gran tema que es lo sacrificado a los ídolos y Pablo dedica bastante espacio para eso también. Ese es el contexto, pero en 1 Corintios 8, verso 8 dice: si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Así es que no tiene ningún valor moral el comer o el dejar de comer cerdo y cualquier otra cosa. Si dejáramos de comer cerdo porque estamos acomodándonos a los mandamientos del Antiguo Testamento, tendríamos que dejar de comer también moluscos, tendríamos que dejar de comer ostras y camarones y langosta y langostinos y mejillones y todas esas cosas, porque esos estaban en la lista de los animales inmundos también. Hay una razón para todo eso. ¿Cuál es el principio espiritual detrás de toda esa lista de animales inmundos que nos dejó el Antiguo Testamento? Bueno, concentrémonos en el cerdo porque ese es nuestro tema en cuestión. Ahora, el cerdo era considerado inmundo porque un animal limpio tenía que tener la pezuña hendida y tenía que rumiar. En el caso del cerdo, el cerdo sí tiene la pezuña hendida, pero no rumia. Ahora, con eso en mente, vámonos a Hechos capítulo 10.
Y ahora vamos a examinar la experiencia que tuvo Pedro primero y luego qué pasó cuando llegó a casa de Cornelio. Y luego vamos a ver un poco más este famoso y tremendo e importantísimo concilio que se celebró en Jerusalén unos capítulos después. Pero en Hechos capítulo 10, les voy a leer desde el verso 1 para que tengamos fresca toda la historia. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurón de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Bueno, hasta allí les leo. Mientras Pedro estaba meditando en esto, llegaron los siervos de Cornelio y pues le dieron el anuncio a Pedro y le dijeron: ven con nosotros a casa de Cornelio. Y Pedro fue. Y es muy gracioso ver cuán poco diplomático era Pedro, porque solo entró a la casa de Cornelio un gentil, y Pedro pues era judío. Y en Hechos capítulo 10, verso 28, dice: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Ahora, ¿cómo le mostró Dios a Pedro que a ningún hombre llame común o inmundo? Excepto que Pedro finalmente entendió que todos esos animales inmundos que bajaron y subieron en ese lienzo 3 veces no son otra cosa más que la personificación de actitudes y cosas que tenemos en nuestro viejo corazón y que definen nuestra manera de conducirnos. Pedro tiene que haber entendido que todo lo que clasifica a un animal como inmundo no es otra cosa más que una representación de las cosas que nos ensucian a nosotros. Así es que en el caso de los cerdos, en el caso de los mamíferos que no tienen la pezuña hendida y no rumian, la pezuña hendida o dividida o los dedos separados hablan de un caminar limpio, santificado, separado del mundo para Dios. Así es que estos animales no tenían la pezuña hendida, lo que significa que su caminar no es un caminar santificado, un caminar separado del mundo para Dios, sino al contrario, caminan según la corriente de este mundo y se siguen ensuciando más todavía. Y la acción de rumiar. Rumiar es el principio de meditar en la palabra de Dios, de tal manera que aprendemos un principio, le damos vueltas en la mente varias veces, seguimos pensando en el principio o meditando en el principio, lo dejamos a un lado por un momento, luego recordamos el principio, seguimos meditando en el principio y ese es el proceso a través del cual vamos a extraerle a ese principio todos los nutrientes espirituales que el principio tiene. El estar meditando en la palabra de Dios va a mantener nuestra mente limpia.
Así es que los animales inmundos no tenían la pezuña hendida y no rumiaban. En otras palabras, representan gente con una mente corrompida y con un caminar pervertido. Los cerdos pues tienen la pezuña hendida pero no rumian, así es que no importa cuánto aparenten por fuera alguna forma de piedad, el hecho es que tienen una mente corrompida. Eso es lo que representan los animales inmundos, y así podríamos estudiar a todos los demás animales y ver cuál es el principio. Pero Pedro entendió el principio y se dio cuenta que Dios no estaba hablando de animales, estaba hablando de gente. Estaba hablando de la personificación de aquellas cosas que corrompen a la gente. Estaba hablando de aquello que define o describe la naturaleza humana que aún no ha sido regenerada por medio del Señor Jesucristo. Así es que Pedro fue con Cornelio, les predicó, recibieron la palabra, recibieron el Espíritu Santo, fueron bautizados en agua en el nombre del Señor Jesús. Y ellos fueron los primeros gentiles o no judíos que recibieron la palabra de Dios y fueron salvos. Y más que salvos, porque completaron su fundamento ese mismo día. Ahora, si nos vamos a Hechos capítulo 15, había un debate entre los apóstoles, porque naturalmente los primeros apóstoles se encontraron con que sus primeros oyentes y los primeros convertidos habían sido judíos, y habían judíos que insistían en que la gente tenía que seguirse circuncidando y tenía que seguir guardando las ordenanzas de la ley mosaica. Entonces era un debate de cómo manejar esto. Así es que se los voy a tener que leer de esa manera. Vamos a ver textualmente cómo está el asunto en cuestión acá. Hechos capítulo 15, verso 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ahora, entre paréntesis comento, Pablo y Bernabé tenían una gracia especial dada por Dios para predicarle el evangelio de salvación a los gentiles. Así es que ellos entendían bien cómo enseñar, cómo instruirle a la gente que no conocía al Señor Jesucristo. Esa había sido la experiencia a través de su ministerio. Y Pedro tenía la experiencia. Pedro fue ungido por Dios de manera especial y enfática para presentarle el evangelio de salvación a los judíos. Pero ya Pedro había tenido la experiencia en casa de Cornelio. Así es que sigamos leyendo. Voy por Hechos 15, verso 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacob respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Ahora comento.
Aquí están citando de Amós, capítulo 9 y verso 11. Y el hecho que la salvación es también para los gentiles, los hizo por el Espíritu conectar con la profecía de Amós, ¿verdad? Que Dios prometió reedificar el tabernáculo de David. Por eso comenté al principio que David es una de esas excepciones que hay en el Antiguo Testamento de alguien que pudo ver más allá de las formas, sombras, tipos, figuras, y pudo conocer los principios de verdad que habían detrás. Bueno, sigo leyendo Hechos 15, verso 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Acá lo que le está diciendo Jacobo a sus demás compañeros es que se les enseña a los gentiles los principios morales de Dios, porque ellos no los conocen. Los judíos sí los conocen o los conocían, pero los gentiles no. Entonces dice, hay que enseñarles que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Pues los gentiles eran personas idólatras, habituadas a la idolatría y a los ídolos. Y en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, Pablo dice, aléjense de toda forma de idolatría. Pero por el otro lado dice, pues hay mucha gente que come comida que es dedicada a los ídolos. Entonces, ¿qué hace un cristiano con comida que ha sido dedicada a los ídolos? Dice, pues si no le dicen que fue dedicada a los ídolos, cómasela. ¿A usted qué le va a pasar? Es comida que Dios creó, de gracias a Dios. Cite la palabra de Dios y cómesela con gratitud. Ahora dice, si en el camino le dicen, eso que estás comiendo fue sacrificado a los ídolos, entonces absténgase, y de esa manera va a darle un testimonio tremendo a esas personas de que usted no está participando de la idolatría de ellos. E igualmente, si con usted hay alguien que es débil en su conciencia y le puede afectar la libertad que usted tiene en Cristo, entonces por amor a la persona absténgase. Pero no es porque le va a hacer algún daño de algún tipo. Si es comida, estamos hablando de comida. Así es que dice, mandó que se abstuvieran de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, por supuesto, y además mucho de lo que era la adoración a los ídolos involucraba diferentes formas de actividad sexual. Así es que se apartaran de fornicación. Y luego dice de ahogado y de sangre. Esto es interesante. Si nos saltamos al verso 28, todos estuvieron de acuerdo, todos concluyeron en lo mismo, en que no van a poner a los gentiles a que se sometan a los preceptos y a las cosas de la ley mosaica. Lo único que le van a pedir a los gentiles es que se aparten de estas cosas. Y en el verso 28 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Así es que ahí concluyó este famoso concilio que hubo en Jerusalén. Lo único que le iban a pedir a los gentiles es aléjense de los ídolos, de la fornicación. Ahora discutamos de ahogado y de sangre, porque esas sí son cosas que comemos. Ahogado es un animal que murió sin derramar sangre. Murió ahogado o murió sofocado, murió estrangulado probablemente. Y en el Antiguo Testamento la referencia está en Levítico 17, verso 11. Y es porque la sangre de esos animales en el Antiguo Testamento servía para expiar o cubrir el pecado de la gente, en lo que aparecía Cristo. Ahora, eso ya no es válido en la dispensación del Nuevo Testamento, porque tenemos a Jesucristo y su preciosa sangre resucitada. Sin embargo, en el libro de los Hechos siguen estableciéndolo ya para los creyentes del Nuevo Testamento. Así es que mi opinión muy personal es que esto obedece a un principio moral. No beban la sangre de los animales y no se coman un animal que se murió con toda su sangre adentro, digamos, en el cual no se derramó sangre. Yo creo que es el principio moral de respetar la vida que está en la sangre del animal. Ese animal fue hecho por Dios, fue Dios quien le dio la vida. Los animales tienen alma y espíritu, por supuesto, en un sentido y dimensión y naturaleza diferentísimas a las del ser humano.
tienen vida y Dios se las dio. Así es que en lo personal yo creo que se está refiriendo al respeto a la vida, aún de los animales. Así es que si no derramaron su sangre cuando murieron, pues dejémoslos en paz y comamos animales que fueron muertos de otra manera. Tampoco estamos diciendo que hagamos como hacen los judíos hoy en día, que tienen que certificar la manera como mataron al animal que se están comiendo. Eso tampoco es así. Así es que simplemente es el respeto a la vida que Dios le dio al animal. Pero fuera de eso, en la dispensación del Antiguo Testamento ya no cabe, ya no vale. Coma o no coma, coma esto pero no coma aquello, absténgase de comer esto, no se abstenga de comer aquello. Eso ya no cabe, eso ya no vale. Ya fuimos adoptados por Dios nuestro Padre por medio del Señor Jesucristo y hoy lo que importa es que nosotros tengamos un caminar santificado para Dios, apartado del mundo y del sistema de este mundo. Que nuestra conducta refleje lo que somos como cristianos. Y número 2, que meditemos en la palabra de Dios y mantengamos así limpia nuestra mente, nuestra alma, meditando en la verdad, meditando en la palabra. Eso sí nos va a llevar a algún lado bueno en Cristo Jesús. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Si deseas participar, recuerda enviar tu pregunta al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y no te pierdas el siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.